La República Dominicana nació con el nombre indígena de Quisqueya, a partir de haber sido descubierta por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. Ha vivido de turbulencia en turbulencia. La primera fue el exterminio de la raza indígena por la colonización española. Fue tan cruel la matanza de más de 80.000 indígenas que el padre español Fray Antón de Montesino los defendió y dijo: ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y tan horrible servidumbre a esta gente? En toda nuestra historia han surgido grandes hombres y mujeres que han defendido nuestra soberanía, nuestra independencia y nuestra libertad. Ideado por nuestro director general, licenciado Pedro Cava, para testimoniar los hechos históricos del siglo XX, el serial Nuestro Siglo, 100 años de historia, inicia nueva vez su transmisión, con guión del laureado dramaturgo Iván García y producido por Hugo Mateo. Nuestro Siglo rememora también los años gloriosos del arte y el espectáculo de Radio Televisión Dominicana. Eventos relacionados con la intervención armada norteamericana a nuestro país del 1916 al 1924, así como también los hechos que dieron paso a la tiranía de Trujillo, años de gloria y por todos los acontecimientos políticos, económicos y sociales de sus 31 años de poder hasta la muerte del tirano, son documentados en este especial. Los capítulos de Nuestro Siglo refieren también el inicio del gobierno de Juan Bosch y la siembra democrática de este inolvidable líder político y de los responsables del golpe de Estado que pusieron fin a su gobierno sietemesino. El ascenso al poder por vía democrática de Joaquín Balaguer aparece documentado en este esfuerzo de Radio Televisión Dominicana por preservar la memoria histórica del rico en acontecimientos siglo XX. En esta primera entrega iniciaremos un poco antes, desde el 1844 hasta llegar al 1916, momento en que se produce la primera intervención norteamericana. Contenido: el siglo XX. Llegada del alumbrado eléctrico y los vehículos mecánicos. La música de la época, la cultura y los partidos. Llegada a la presidencia de Ramón Cáceres, Montt. Fundación del equipo del Licey. Las elecciones de 1908. Aumento de la criminalidad. Comisión Norteamericana para la Paz. Intervención norteamericana. Las memorias de Radio Televisión Dominicana tienen inicio en el año 1942, cuando José Arismendi Trujillo Molina funda La Voz del Yuna, en el pueblo de Bonao, de la provincia Monseñor Noel. Pero difícilmente podríamos tener una noción cabal de ella si nos limitamos a reseñar esos 57 años, que, aunque ricos en aconteceres, solo son un fragmento de lo que ella significó para estos tiempos y, sobre todo, de lo que los tiempos significaron para ella. Tendríamos que comenzar con la primera llegada de los españoles a la isla o quizás antes, para entender los factores históricos de nuestra muy especial idiosincrasia. Mas nos tendremos que conformar con referirnos a estos últimos 100 años, quizás porque ahora termina un siglo, o tal vez porque con el advenimiento de un nuevo milenio conviene reseñar la etapa final del que termina. El escenario principal de nuestra historia, Santo Domingo, tiene 396 años de fundada cuando comienza el siglo XX. No es una ciudad vieja, pero sí muy avejentada.
La mayoría de sus casas conservan un desmejorado estilo colonial español. La miseria y las guerras la han lesionado fuertemente. Sus calles son poco más que caminos, polvorientos o enlodados, donde la naturaleza, siempre activa, hace crecer todo tipo de vegetación. Entre los historiadores dominicanos hay consenso en el sentido de que la desaparición del dictador Ulises Heró, mejor conocido por Lilis, en 1899, es el acontecimiento más importante de finales de ese siglo, que abre las puertas del comienzo del siglo XX, que hoy se acerca ya a sus finales. Esa desaparición súbita de Lilis puso fin a una tiranía, a una dictadura que centralizó el poder en República Dominicana y que opacó durante cierto tiempo la tradicional pugna entre los caudillos que emergieron en Santo Domingo a raíz de proclamada la República y de restaurada la misma luego de la guerra de 1863-1865. Lo que aconteció, ya desaparecido el tirano y ese régimen de centralización, fue que surgieron de nuevo los caudillos y el siglo XX dominicano, dentro del contexto mundial que entonces prevalecía, pues comienza con la lucha de nuevos caudillos por el poder y el surgimiento, obviamente, de dirigentes que encabezaron los primeros grupos políticos, los denominados bolos y coludos, en las personas de dos destacados dirigentes, Juan Isidro Jiménez y Horacio Vázquez. Entonces, al caer Lilis, quienes matan a Lilis es un grupo de jóvenes de Moca, encabezado por don Horacio Vázquez, el joven Horacio Vázquez y Ramón Cáceres. Y entonces don Juan Isidro Jiménez es el símbolo de la oposición, aunque es Horacio quien lo mata, pero la personalidad más descollante, más reconocida era Jiménez. Llegó al poder el general don Juan Isidro Jiménez porque don Horacio Vázquez se pronunció en favor de que fuera Jiménez el presidente y él como vicepresidente. Triunfó la candidatura en elecciones después de caer Lilis. Aquello fue un paseo electoral debido a que Horacio Vázquez y sus compañeros han visto como héroes. El pueblo agradecido lo recibió aquí en la capital y lo aclamó. Y él llamó a que votaran por Jiménez. Entonces pareció que se iniciaba una era de verdadera democracia, de paz, de prosperidad, hasta el punto de que el pueblo estaba tan inspirado en ese nuevo amanecer de libertad, de progreso, de orden social, que una deuda muy apremiante que tenía el Estado Dominicano con unos acreedores que eran muy exigentes, el gobierno no tenía forma de pagarlo. Y se hizo una recolecta a nivel nacional. El pueblo de sus bolsillos pagó esa parte de la deuda externa con tal de que el gobierno saliera bien de ese conflicto. Pero ocurrió que aquel ensayo democrático se tronchó. El 26 de abril de 1902, el vicepresidente y a la vez delegado del gobierno, don Horacio Vázquez, se levantó contra el gobierno constitucional, derrocó al gobierno constitucional. Era el suyo el período presidencial número 40 en 66 años de vida republicana, lo cual significa que, haciendo un cálculo de promedios, los gobiernos tuvieron una duración aproximada de año y medio. Eran tiempos de agitación política, en los cuales los numerosos caudillos que campeaban en la política local hacían valer las que creían sus razones por medio de las armas. Este ciclo, llamado jocosamente como el de «Quítate tú para ponerme yo», era fruto de la herencia de un acendrado espíritu individualista español, combinado con las invasiones y guerras provocadas no tan solo por el egoísmo y la ambición personal, sino principalmente por una posición geográfica estratégica en el continente americano.
En los años que siguen, hasta el 1930, tendríamos, entre otros, 6 gobiernos con un promedio de 6 meses de duración. Pero no todo era política en estos tiempos. Con algo de retraso en comparación con otros países del mundo, llegaban al nuestro el alumbrado eléctrico y los primeros autos mecánicos. Es curioso y sintomático que, cuando solamente había 2, estos chocaron en las entonces casi desiertas calles de Santo Domingo. Y suceden otras cosas que luego nos llenarían de una riqueza que se enclava en la cultura del espíritu. Comenzando en 1900 mismo, nace don Julio Alberto Hernández, quien sería el decano de nuestros músicos. A él seguirían toda una pléyade de grandes hombres que llegarían a ser puntales en la música, tanto clásica como popular. Ramón Díaz, Luis Rivera, Enrique Mejía Arredondo, Luis Alberti, Ninón La Peireta, Enrique de Marchena Dujarric, Manuel Simó y los cantantes Susano Polanco y Eduardo Brito. El arte que más fácilmente llega a la sensibilidad del pueblo, tanto a nivel del compositor, del intérprete, como del mismo público, es sin lugar a dudas la música. Cuando la plástica y la literatura todavía eran juegos de salón, en los clubes, en las casas privadas, ya la melodía y el ritmo populares andaban por las calles, por todas partes, divirtiendo y levantando el nivel de la gente. Para el periodo que va desde 1900 a 1916, que es el que nos ocupa ahora, no había gran diferenciación entre lo que se llamaba música culta y lo que se llamaba música popular. Lo mismo que se escuchaba en conciertos, en los pequeños conciertos y en las casas, en los danzones, los valses, era lo que se bailaba en los salones. La música que podríamos considerar autóctona permanecía en los campos, en el área rural, aunque hacía esfuerzos por llegar al ambiente citadino. Un buen ejemplo de esto lo facilita don Juan Francisco García, nuestro querido don Pancho. Comenzó a componer desde muy joven, había nacido en el siglo anterior, y ya antes del 16 él produjo un pequeño engaño para la gente de la Sociedad de Santiago. Tocó en uno de sus salones un merengue y les dijo que era un danzón. Y los santiagueros bailaron el merengue sin saber lo que estaban bailando, aun cuando consideraban que el merengue era algo vulgar, que no debía estar en los salones. Un hombre que se destaca en el ámbito de la música culta, religiosa más bien, es José María Arredondo, quien ya desde el siglo pasado era maestro de la catedral, organista, y había compuesto un número de misas que fueron estrenadas en la misma catedral. Ya para 1906, Arredondo estrena su misa de aguinaldo, que ya el nombre sugiere que está tratando temas más bien dominicanos, aunque hoy todavía con mucha influencia española, pero ya se estaba buscando aún en la música culta algún tipo de expresión más auténticamente nuestro. También Arredondo compuso zarzuelas, 6 de ellas, muchas de las cuales se estrenaron por compañías itinerantes españolas que llegaban. O sea que fue un autor de éxito. Y también incursionó en la música popular, específicamente con valses y con cierto tipo de música de protesta, como es el caso de Mercaderes de la Patria, que estrena en 1915, algo que hablaba de lo que estaba sucediendo en la política.
Desde hace ya muchos años había bandas municipales prácticamente en todo el país, en los pueblos de todo el país, pero ya en el siglo XX comienzan a destacarse una serie de nombres muy importantes, como son el de Máximo Alfredo Soler, quien funda la Banda Municipal de Santo Domingo, compositor también, y permanece en su cargo hasta el 1916, cuando en protesta por la intervención norteamericana renuncia a su cargo. Otros nombres son el de José Julio Acosta, que funda y dirige la Banda Municipal de La Vega, y también Ramón Emilio Peralta, quien funda y dirige la Banda Municipal de Santiago y también la Academia de Música, que se prolonga hasta muy entrado el siglo. Pero la figura más destacada, predominante de este principio de siglo y de muchas épocas posteriores es, sin lugar a duda, don José de Jesús Ravelo. Él había nacido en el siglo anterior y había dirigido bandas municipales desde los 18 años, pero comenzando el siglo, cuando don Eugenio María de Hostos logra que se ponga la música coral como obligatoria en las escuelas, a don José de Jesús Ravelo le toca el honor de ser el primer maestro de esa importante disciplina musical. Pero no solo eso, él también tiene una actividad importantísima para el desarrollo de nuestras actuales instituciones musicales. Ya en 1904 funda el Octeto del Casino de la Juventud, que continúa funcionando hasta 1942 o 36, cuando se convierte en orquesta y es la base de lo que hoy se considera nuestra Orquesta Sinfónica Nacional. O sea, él la dirige durante todo ese tiempo y crea una generación de músicas apoyándose en otra de sus creaciones, en el Liceo Musical, que comienza alrededor de 1908 más o menos y sigue funcionando también hasta 1942, cuando es convertido en el Conservatorio Nacional de Música. O sea, como se ve, es una figura básica para el desarrollo de nuestra música culta en esa época. Del periodo de la canción escolar tenemos que recordar todavía, ya casi no se hace, pero cuando éramos niños, que se cantaban en las escuelas, es el árbol feliz, un amigo, y Víspera de Reyes lleno de contentos, que son de su autoría. Fueron las primeras composiciones de él antes de adentrarse en su punto fuerte, que sería la música clásica de estilo religioso. Los dominicanos veníamos arrastrando desde hace tiempo el peligroso germen de una deuda tanto externa como interna, que alcanza en este momento la suma de 34 millones de dólares, cuando las ganancias del gobierno apenas llegaban a 2 millones anuales. Este germen, en pocos años, acabará perjudicándonos grandemente. Una empresa norteamericana, la Santo Domingo Improvement Company, establecida como una consecuencia directa de los contratos onerosos suscritos durante la tiranía de Ulises Heró, cobra las ganancias producidas por concepto de las aduanas y prácticamente destina todos sus ingresos al pago de los deudores de su país, dejando al margen a los de Europa. Bélgica, Alemania, Italia e Inglaterra entonces amenazan con intervenir militarmente para, en protección de sus nacionales, cobrar impulsivamente ese gravamen. Una azarosa canción que ya habíamos escuchado antes y que seguiríamos soportando en diferentes voces los siguientes años. El gobierno del presidente Jiménez, en un desesperado esfuerzo por amortizar la deuda, capitalizar el papel moneda emitido por Lilis y hasta pagarle a los empleados públicos, decide quitarle el control de las aduanas a la Improvement, asunto que es alegremente aplaudido por los nacionalistas que consideran que tal contrato enajena la soberanía nacional. De inmediato se inician negociaciones de la compañía con el gobierno para resolver el impasse.
La Improvement declara que está dispuesta a aceptar el hecho, pero reclama el pago de $11 millones para ceder todos sus derechos. Las conversaciones son interrumpidas por el golpe de Estado que lleva al poder a Horacio Vázquez Lajara, uno de los responsables de la muerte de Lilis, quien, sacándole provecho al hecho que lo convirtió en líder de un importante sector de la población, ya había sido presidente provisional en el 1899 y ahora vuelve a la palestra pública como amo de la situación. Vázquez estableció una dictadura, era un gobierno de fuerza, un gobierno hijo de una sublevación, llenó las cárceles de presos políticos. Aquí en la capital no cabían los presos en la Fortaleza Osama y hubo que habilitar barcos para encerrar a los presos. A muchos hubo que darle las ciudades por cárceles. En ciudades como La Vega, San Francisco de Macorís, Santiago y aquí mismo en la capital había gente que no podía salir, que estaba confinada a los límites de la ciudad. Entonces, como habían tantos presos políticos aquí en la capital, antiguos lilicistas, jimenistas, opositores pura y simplemente del gobierno de Horacio Vázquez, un gobierno de facto. Entonces ocurrió uno de los acontecimientos más extraordinarios y fue uno de los golpes más audaces y más valientes de aquella época, de las guerras civiles, de los conflictos internos. Y fue que los presos políticos que estaban en la Fortaleza Osama se conjugaron, se coordinaron con sus compañeros opositores y presos en la ciudad y protagonizaron un levantamiento, dominaron a sus guardianes, a sus custodios, tomaron la fortaleza y se lanzaron a una lucha intensísima, violentísima, contra el gobierno de Vázquez. El presidente Vázquez, que estaba en la frontera, porque en ese momento se había corrido la versión de la posibilidad de un choque armado con Haití. Entonces le había concentrado gran parte de sus tropas en la frontera. Y allá estaban sus mejores generales, el general Casimiro Cordero, el general Aquiles Álvarez, que son esos generales a los que alude un merengue muy popular de don Julio Alberto Hernández, que se llama La Batuta, que lo hizo famoso luego, lo rescató del maestro Solano, Rafael Solano, cuando habla de cuando el bravo Corderito asaltó la capital. Eso fue Casimiro Cordero, que era ministro de Interior del gobierno del presidente Vázquez. Bueno, se trabó la lucha aquí en la capital, una lucha crudelísima, sangrientísima. Los sublevados controlaron la ciudad. Entonces Horacio vino desde el interior con su tropa y le puso sitio a la capital. Aquello fue una lucha valientísima de parte y parte. Y se decidió cuando el 18 de abril murieron los principales generales del gobierno, el propio Cordero, Casimiro Cordero, y el propio Aquiles Álvarez, murieron en esa lucha de los sitiados por impedir que los sitiadores entraran y los sitiadores por tomar la plaza de la capital. Por eso dice ese merengue, dice, cuando fue muerto Aquiles en la esquina de Pavón, dijeron toda la gente, triunfó la revolución. Entonces Horacio Vázquez se vio obligado a irse. Partió de aquí a marcha forzada y se embarcó por Puerto Plata, entonces se fue a Cuba. Por eso el merengue dice, se va Horacio, se va el general Luis. Ya tiene la batuta Alejandrito Gil, que era un lilicista. Entonces, en todos esos acontecimientos, el país volvió de nuevo a causa de esos acontecimientos, volvió de nuevo a las guerras civiles. Durante el breve gobierno de Horacio Vázquez, se reconoce oficialmente la deuda de los dominicanos con la Improvement y es emitido en Washington lo que se conoce como el laudo arbitral, asunto que puede traducirse como los plenos poderes y completa autoridad del gobierno norteamericano para representar los intereses de la mencionada compañía. De inmediato, las aduanas de Puerto Plata pasan a ser su posesión. En la literatura, la figura
preponderante de este periodo es el poeta Gastón Fernando de Ligne, de San Pedro de Macorís, hermano de Rafael de Ligne, quien muere a principios de siglo y por lo tanto su literatura pertenece a otro periodo. Pero Gastón vivirá hasta 1913 con una producción literaria que es quizás la más importante de estos primeros años. Comienza siendo un poeta romántico y alcanzará después fama como un poeta modernista, siguiendo un poco la escuela de Rubén Darío. Quizás uno de sus poemas más famosos, o por lo menos el más conocido, es el que se titula Arriba el pabellón. ¿Quién no ha escuchado los famosos versos con que termina? Qué linda en el tope estás, dominicana bandera. ¿Quién te viera? ¿Quién te viera más arriba? Mucho más. Fallece, como dije, en el 1913 de lepra, al igual que su hermano, en San Pedro de Macorís. En la prosa destaca el nombre de José Ramón López, nacido en Puerto Plata. Es un escritor que tiene el honor de haber sido el periodista como que redime ese género, o sea, es un periodista serio a toda prueba y sus artículos se conservan como modelo del género. Pero también él incursionó en las ciencias sociales y nos dejó textos muy importantes como son La alimentación y las razas, que es considerado una pieza fundamental para el conocimiento del pueblo dominicano. También como literato escribe los cuentos puertoplateños, una serie de cuentos formidables y otros títulos más, o sea que tiene una producción muy amplia, muy seria y muy profesional. En la novela también hay dos nombres que destacan. El primero es don Federico García Godoy. Quizás no lo que nosotros quisiéramos que fuera un novelista, pero que sin lugar a duda describe con mucho realismo esos momentos de lucha que se vivían en esa época. Él es el autor de una trilogía de novelas que se llaman Rufinito la primera, Alma Dominicana la segunda y Guanuma la tercera. Son tres documentos de la época muy importantes, pero sobre él está el nombre de Tulio Manuel Cestero, Tulio M. Cestero como se conoce, que es escritor de teatro, escritor de cuentos, pero sobre todo escritor de novelas. Recordamos dos nombres de sus novelas, una de ellas es Ciudad Romántica y sobre todo La Sangre, que relata la vida del país desde antes de la muerte de Lilis hasta las luchas de principio de siglo y que sin lugar a dudas es uno de los más importantes documentos de la narrativa dominicana de todos los tiempos. La palestra pública ha adquirido matices folclóricos que provienen de las galleras. Los partidarios de Jiménez se identifican con un gallo sin cola y por eso son conocidos por los bolos. Y los de Horacio despliegan una emplumada prolongación, por lo cual son llamados los coludos. Es casi inevitable pensar que en el fondo la política en estos años no es mucho más que un sangriento juego popular. Resultado de esto es el siguiente golpe de Estado, que pone en el poder a Alejandro Woz y Gil, con la vicepresidencia de Carlos Morales Languasco, dos bolos jimenistas apoyados por antiguos lilicistas. Una de las más peculiares decisiones de este fugaz gobierno es declarar a Santiago de los Caballeros capital de la República Dominicana. Pero un mes después, el vicepresidente produce el tercer golpe de Estado en menos de un año, esta vez apoyado por los horacistas coludos y, aunque parezca extraño, también por muchos de los que habían ayudado a establecer el gobierno anterior,
que ahora acusan al golpista golpeado de sacar provecho solo para él. Aprovechando la situación, desde buques norteamericanos, alemanes, italianos y holandeses, desembarcan tropas para proteger sus intereses. Una de las consecuencias de esta movilización es el bombardeo a Pajarito, hoy Villa Duarte, un sector de Santo Domingo en la orilla oriental del río Osama, al este de la ciudad, por el crucero norteamericano Newark. Según posteriores declaraciones del comandante norteamericano, ellos actuaron en represalia por unos disparos que fueron producidos al barco por unos revolucionarios, hecho el cual los obligó a desembarcar luego del ablandamiento y apoderarse del sector. A renglón seguido son celebradas apresuradas elecciones, en las cuales se confirma el poder a Morales Languasco, ahora con la vicepresidencia de Ramón Cáceres, quien también ocupa el cargo de ministro de lo Interior. Tratando de conservarse en el poder, debilitado por sus opositores coludos, quienes quieren sacar provecho de la situación, Morales Languasco recaba la cooperación de los norteamericanos. Ni cortos ni perezosos, estos patrullan el río Sama con botes fuertemente equipados de ametralladoras. Acción esta que agita los sentimientos nacionalistas y acaba produciendo para poco antes de las Navidades un nuevo cambio de gobierno. Ahora la cabeza la ocupa el que fue encargado de la vicepresidencia, Ramón Cáceres. Dentro del grupo horacista comenzó a descollar desde finales del pasado siglo la figura de Ramón Cáceres, mejor conocido por su apodo de Mon. Mon Cáceres, oriundo de Moca, era primo de Horacio, era una persona dedicada a la ganadería, un reconocido hombre de trabajo, hijo de el general Memé Cáceres, quien también había sido vicepresidente de la República, y se unió al grupo de su primo en los afanes contra Lilis de una manera, diríamos que por los vínculos de la sangre. Enterado Mon de que en la lista de opositores al régimen lilicista figuraba Horacio Vázquez y de que posiblemente Horacio Vázquez podía ser eliminado por órdenes del dictador, decidió junto con el mismo Horacio Vázquez, Jacobo de Lara y otro grupo de jóvenes poner fin a la vida de Lilis en el curso de una visita que giró a Moca. Como consecuencia de ese acto heroico, Mon Cáceres salta a la historia dominicana. Dura más el gobierno de Cáceres y es la gestión más positiva que ha conocido el país hasta el momento. El gobierno de Cáceres, su primera prioridad fue la pacificación del país. Y con una mano durísima, porque era un hombre trabajador, un hombre de campo, pero un hombre primitivo en sus procedimientos. El dolor de cabeza del gobierno de Cáceres fue la línea noroeste. ¿Cómo pacificaba la línea noroeste? Llegó un momento en que apoyó el presidente Cáceres. Se organizó una reunión con los jefes guerrilleros de la línea, los jimenistas, en la gobernación, en el ayuntamiento de Guayubín. Eso fue el 7 de marzo de 1906. Y entonces cuando estaban en esa reunión, la gente del gobierno, era una reunión de paz, supuestamente, con la presencia de un diplomático norteamericano. La gente del gobierno organizó lo que se llamó la matanza de Guayubín. La deuda externa, que ya había llegado a ser de más de 40 millones de dólares, es rebajada a la mitad mediante el logro de un préstamo negociado con una casa bancaria norteamericana. Es fundada la Guardia Republicana, primer intento de constituir una especie de ejército,
encargado de los servicios de policía urbana y rural, la cual será pronto conocida como la Guardia de Mon. Es iniciada la construcción de las carreteras que van desde Santo Domingo hacia el Cibao y el sur. Es creada la Ley de Fomento de la Frontera, que permite la repoblación dominicana de la zona, la cual había sido invadida pacíficamente por los haitianos. Una importante noticia del 7 de noviembre de 1907, no proveniente del ámbito político, es la creación del equipo Licey Baseball Club. En el mismo año, una de las acciones no controladas por el gobierno es establecida por el Congreso Nacional, el cual aprueba por 17 votos en contra de 7 concederle el control de todas las aduanas a los Estados Unidos. Quizás como una reacción, Cáceres promueve la creación de una nueva Asamblea Constituyente. Esta, encargada de reformar la Constitución de la República, establece, por proposición suya, el sistema bilateral de Congreso con un Senado y una Cámara de Diputados. Esto le permitirá una mayor representación al pueblo al superar el Consejo de Secretarios de Estado que manejaba la situación a su capricho. En elecciones celebradas en el 1908, Cáceres es confirmado en la presidencia, mediante nuevas elecciones por un período de 6 años, aprobado por la nueva Constitución, la cual, además, suprime la vicepresidencia como un factor de conspiración interna del gobierno y le concede al presidente el poder absoluto de las Fuerzas Armadas. En esta segunda oportunidad, Cáceres logra inaugurar en 1909 el ferrocarril central dominicano de Moca a Santiago, que produce grandes beneficios a la zona agrícola y al país. En el mismo año, crea, en interés de fomentar la efectividad del campesino dominicano, sendas escuelas agrícolas en Moca y Jaina, y contrata a técnicos extranjeros para formar el cuerpo docente. Las diferencias existentes entre Cáceres y Horacio Vázquez se hacen públicas y comienza un ataque frontal e indiscriminado por parte de este último a todas las acciones del gobierno. Los controles que Cáceres ha logrado de los líderes guerrilleros rurales se revierten en su contra. Todos aquellos que vivían de la montonera y de la extorsión mediante el fraude mercantil del contrabando marítimo y otras irregularidades aduaneras, ahora incursionan en una criminalidad más abierta. Una mayor efectividad del sistema judicial en la represión del delito triplica la cantidad de casos penales, lo cual da la apariencia de que se ha incrementado el desorden, cuando en realidad es solo producto de un más efectivo uso de la justicia, la cual, anteriormente, pasaba por alto todas estas irregularidades. Los opositores horacistas hablan entonces de un incremento de la miseria que produce esta inundación de delincuentes en todo el territorio nacional. A mediados de 1911, Cáceres logra recuperar la administración del muelle de Santo Domingo. En noviembre, el coche del presidente es emboscado en la nueva carretera de Santo Domingo a Jaina, a la altura de Guivia, y este es asesinado por un grupo que encabeza Luis Tejera, un seguidor de Horacio Vázquez. El joven político es hecho prisionero y fusilado sumariamente en la fortaleza Osama por las tropas del general Alfredo Victoria. Tejera quería ser lo que es hoy secretario de la Fuerza Armada, el jefe del ejército,
y él nombró a Alfredo Victoria. Y por esas cuestiones, Luis Tejera, diputado, lo mata, ¿no? Yo siempre digo que entonces, como esto era una aldea, y Luis Tejera no solamente era de una familia de prestigio, sino que su papá era el ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Victoria apresa a los conjurados, los fusila inmediatamente, y tanto el presidente víctima como los son enterrados en la Catedral Primada. Es increíble, porque Tejera era de una gran familia y el presidente, imagínate. Y es interesante, la lápida de Luis Tejera en la Catedral Primada está todavía. Ya los restos de Mon creo que lo llevaron al Panteón Nacional. Y la lápida, en ese entonces, tú sabes que se estilaba una biografía prácticamente, destaca sus cualidades de joven, y termina diciendo, Luis Tejera, imitad su ejemplo. Me decía siempre don Julio Peinado, pero ¿cuál ejemplo? Porque él lo que hizo fue matar al presidente. Un tío de este, Eladio Victoria, es proclamado presidente de la República por el Congreso Nacional unos días después. Y aproximadamente una semana más tarde, Horacio Vázquez, desde Puerto Rico, inicia una revolución contra el nuevo presidente, contando con las fuerzas del general Desiderio Arias, quien siempre ha sido del grupo de los jimenistas. Yo pienso que en verdad es el personaje que mejor resume aquel periodo de las montoneras, de los levantamientos armados, de los cantones, de las guerras civiles y de las luchas políticas de esa parte del siglo de historia dominicana. Desiderio Arias Peña era hijo de Tomás Arias y de María Eugenia Peña. Tomás Arias era oriundo de Baní, pero buscando fortuna, como se dice, se trasladó en barco a Puerto Plata, de ahí a Montecristi. Sobre el lugar de nacimiento del general Arias hay distintas opiniones. Hay algunos biógrafos, como don Rufino Martínez, el profesor Rufino Martínez, un historiador puertoplateño, que dice que Desiderio Arias nació en Muñoz, en las proximidades de Puerto Plata. Otros investigadores dicen que no, que fue en las aguas de Montecristi, una jurisdicción de Montecristi. Otros dicen que fue en un paraje de la propia provincia de Montecristi llamado Peladero. De todas maneras, lo cierto es que siendo niños el escenario de su existencia fue Montecristi. Trabajó primero como obrero agrícola, después fue carretero en la casa de comercio de don Juan Isidro Jiménez, que era el político más destacado de Montecristi, y al mismo tiempo un comerciante muy próspero, un comerciante bastante afortunado, en una casa comercial importadora, exportadora, y un hombre afortunado y al mismo tiempo un político muy activo. Desiderio Arias trabajó con él. Siendo un joven, él había nacido en el 1873, siendo joven, Arias mataron a Lilis. Se inició un periodo de convulsión política y de luchas muy intensas. Y entonces ahí fue cuando él se integró junto a un cuñado suyo que se llamaba Andrés Navarro, el general Andrés Navarro, a las luchas políticas. Y se integró a las luchas políticas y armadas en el bando jimenista, porque don Juan Isidro Jiménez era la cabeza de la oposición al venir la guerra civil. Arias entonces se destaca desde el primer momento como un experto guerrillero. Ese fue el principal elemento de su personalidad, la habilidad como guerrillero, ese hombre de valor, ese hombre habilísimo, criollo,
típicos, como los forjados en ese suelo de la línea noroeste. La presencia del general Arias en esas luchas fue haciéndose cada vez más importante. La adhesión de la gente de la línea a él, la importancia que él adquirió dentro de su bando político, que era el jimenista, porque él se quedó junto con Jiménez, ya después del golpe de Estado del 22 de abril de 1902, mediante el cual el delegado del gobierno, Horacio Vázquez, vicepresidente de la República, derroca a Jiménez, marcó el fin de la unión de esos dos caudillos y el comienzo de las luchas entonces entre los bolos y los coludos. Desiderio va destacándose como el principal hombre de armas en la línea noroeste del bando jimenista. Ese periodo de luchas armadas intestinas culmina con el establecimiento de un gobierno de fuerza, que fue el gobierno del general Ramón Cáceres. Y entonces Desiderio tuvo que irse al exilio y pasó 6 años exiliado, la mayor parte de ellos en San Tomás. Desde allá mantuvo contactos con los otros exiliados, con gente de aquí, del país. Entonces, cuando mataron a Ramón Cáceres el 19 de noviembre de 1911, el país cayó en la anarquía. Asumió el poder, debía asumirlo el ministro de Defensa, que era el coronel Alfredo Victoria, pero no tenía edad para ello. En ese tiempo la Constitución ponía una edad como límite, como condición para ser presidente, a la cual el coronel Victoria no llegaba. Entonces él hizo que el Congreso nombrara a su tío, don Elayo Victoria, a quienes decían don Quiquí. Por eso se habla de la guerra del Quiquí, o de la revolución de los quiquises. ¿Qué fue aquello? Desiderio entró por Haití y encendió la guerra de guerrillas en la línea noroeste. Ese fue el periodo más trágico, el periodo más violento, donde Desiderio se destacó como... Bueno, hay un merengue de don Julio Alberto Hernández, por cierto, que lo describe en Chagüey y Las Mercedes, que son 2 cerros de la línea noroeste, en Juan Calvo, otro cerro, y Dajabón. En Chagüey y Las Mercedes, en Juan Calvo y Dajabón, Desiderio fue el más guapo cuando mataron a Mon. Es decir, después de la muerte de Mon Cáceres, el gobierno lanzó contra las guerrillas de la línea todo el grueso de su ejército, que era la Guardia Republicana, un cuerpo organizado, la Guardia de Mon, famosa. Y esa guardia, a la que los civiles tenían el deseo de darle una lección debido a los abusos que había cometido, era un cuerpo bien organizado, un cuerpo con mucha moral, con mucha marcialidad, lo que le sirvió de sostén al gobierno de más duración en aquellos tiempos, que fue el de Cáceres, que duró 6 años. No pudo con aquel movimiento guerrillero y desalojaba a los guerrilleros de un cerro, aparecían en el otro, mataban una inmensa cantidad, aparecían en el otro. El alma de esa lucha fue Arias, el general Arias, ya jimenista, consumado, primera espada del jimenismo, y junto con él había un grupo de guerrilleros también, que eran leales al jimenismo, pero que eran, diríamos, los lugartenientes del general Arias, como los hermanos Mauricio Jiménez y Cesario Jiménez. De todas maneras, lo importante de esto es que ya Desiderio es un personaje de leyenda, es un personaje al que la gente sigue, al que la gente adora, cuando se presentó a Santiago después de esa lucha en el año 12, fue recibido como un héroe. Y su influencia política había llegado a un nivel altísimo, porque la situación creada era el producto principalmente de su brazo militar, de su habilidad como guerrillero, de su pericia, de su valor. La Guardia Republicana, ese aporte a la ley y el orden diseñado por el presidente Ramón Cáceres, la cual se había comportado como un modelo de eficiencia y disciplina, es desarticulada como resultado de la presión política de la oposición conjunta de los jimenistas y horacistas al gobierno de turno. Los Estados Unidos, quienes habían financiado a Eladio Victoria con la esperanza expresa de que terminara con los revolucionarios,
Al comprobar que las aduanas se le van de control, le retiran el apoyo. A principios del 1912 llega en misión oficial una comisión encabezada por el secretario de Estado norteamericano F.H. Knox, con recomendaciones específicas para la pacificación del país. Exige al presidente que destituya a su sobrino Alfredo Victoria como jefe del ejército, de quien se dice que es el verdadero mandatario del país, por considerar que su influencia sobre el gobierno produce nefastas e insoportables influencias. Se hace acompañar de una dotación de 750 marines y amenaza abiertamente con intervenir militarmente si sus exigencias no son cumplidas. Apenas un año ha podido mantenerse en el poder Eladio Victoria, quien, según es difundida la noticia, renuncia a su cargo. Mediante decreto del Congreso Nacional, es seleccionado como presidente provisional de la República Monseñor Adolfo Noel, quien 4 meses después, luego de haber fracasado en sus intentos de calmar a Desiderio Arias, líder de los alzados que lo presionan para conseguir puestos en el gobierno, renuncia desde un barco en que se dirige a Barahona para descansar. El Congreso, indeciso entre las exigencias partidarias de los horacistas y los jimenistas, se encuentra en dificultades para escoger a un sucesor, y el senador José Bordas Valdés propone la elección de un candidato independiente. La sugerencia es aceptada, y él resulta seleccionado como presidente provisional. La administración de los ferrocarriles del Cibao, uno de los negocios del partido horacista que permitía a los coludos manejar empleos y fondos suficientes para sus correligionarios de esa zona, es entregada mediante una subasta a partidarios de Juan Isidro Jiménez. Horacio Vázquez y sus hombres se lanzan a la guerra bautizada como la Revolución del Ferrocarril y, en consecuencia, son suspendidas las garantías constitucionales. Las fuerzas horacistas son vencidas por las fuerzas del gobierno, encabezadas todavía por el general Alfredo Victoria, y muy efectivamente asistidas por la guerrilla del general Desiderio Arias. Ya finalizado el año 1913, es creada una Junta Patriótica como respuesta a la preocupación de la ciudadanía por la creciente interferencia de los Estados Unidos en las cosas del país. El presidente Bordas, quien intenta permanecer en el poder más allá de su mandato provisional, luego de unas elecciones municipales cargadas de fraude, embiste contra su aliado Arias, quien tiene otras ideas más personales sobre quién debe ser presidente, y de nuevo se alza a la guerrilla. Los Estados Unidos entran otra vez en la palestra dominicana, y ahora le toca a Bordas el turno de renunciar. Surge el Plan Wilson, elaborado por el presidente norteamericano Woodrow Wilson, que obliga a una elección con características democráticas. El plan llega acompañado de la siguiente advertencia al encargado de ponerlo en práctica: no se conceda oportunidad a ninguna persona o facción para argumentar. Usted presenta el plan y vele porque sea ejecutado. Ramón Báez Machado es designado sucesor provisional, con las instrucciones de crear las condiciones para unas elecciones diáfanas, y poco más de un mes después se celebran las segundas elecciones de ese año. El presidente electo es Juan Isidro Jiménez, quien nombra secretario de Guerra y Marina a Desiderio Arias, quien, a pesar de ser jimenista, tiene su propia agenda que choca con frecuencia con la del gobierno.
Recién inaugurado el nuevo período, ya Jiménez enfrenta las presiones del norte para que nombre un agente financiero o contralor norteamericano encargado de recolectar todos los fondos de las aduanas y manejar las finanzas nacionales. El 22 de marzo de 1915 vuela por primera vez un aeroplano sobre los cielos quisqueyanos, causando gran conmoción entre los capitaleños, pero sin lograr desviar por largo tiempo la atención de los problemas patrióticos. A mediados de este año, los horacistas de nuevo se levantan en protesta, exigiendo cargos públicos. Los norteamericanos repiten su demanda a manera de ultimátum, esta vez con la explícita amenaza de invasión. Jiménez suscribe con los principales líderes políticos del país una declaración que reafirma la vocación independentista de los dominicanos. Y en mayo de 1916, en un gesto que lo enaltece frente a la historia, el presidente Juan Isidro Jiménez se niega a recibir ayuda militar norteamericana para combatir la rebelión encabezada, por supuesto, por Desiderio Arias. El gobierno queda en mano del Consejo de Secretarios de Estados, el cual convoca al Congreso para la designación de un nuevo presidente, que resulta ser, por unanimidad, Francisco Enríquez y Carvajal, quien llega desde Cuba a tomar posesión de su cargo. Ya hay soldados norteamericanos en el territorio nacional que avanzan desde Montecristi por todo el Cibao. Al llegar a la Barranquita, se les enfrenta un grupo de valientes patriotas mal armados, los cuales son derrotados. 3 días después, las fuerzas intervencionistas entran y se apoderan de la ciudad de Santiago de los Caballeros sin encontrar ninguna oposición. El 31 de octubre, un grupo de altos funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos declara que Desiderio Arias y los demás líderes son simpatizantes de los alemanes, contra los cuales está en guerra, y que por lo tanto constituyen una amenaza para la seguridad de su país. El 9 de noviembre, tropas de intervención ocupan la estación radiográfica del Estado. El 22 de noviembre, se le recomienda al presidente Wilson que formalice la intervención como única solución a los males que atraviesa el país. El 29 de noviembre, con una proclama lanzada desde el acorazado Olimpia, anclado frente a la ciudad de Santo Domingo, el capitán de navío Harry S. Knapp declara la República Dominicana en estado de ocupación militar. Aquel horrible germen de la deuda externa ha completado su metamorfosis y ya no se disfraza. Es expansión imperial llana y simplemente. Ahora, convertido en letal enfermedad de botas, despotismo y metrallas, el guaraguao de habla inglesa sofoca nuestra historia hasta hacernos llegar casi a la muerte. Todo cambiaría a partir de esta fecha. Gracias por la sintonía. Nos encontraremos la próxima semana, dándole continuidad a la primera intervención norteamericana en el programa Nuestro Siglo.